Bueno, ¿se escucha bien ahí? ¿Se ve bien? Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y gracias también por este tiempito que nos dejaron contar y también que estén orando por nosotros. Bien, ahí Carlito Santamaría daba el tema, hoy me enteraba que lo abría yo, pero va a ser una pequeña introducción porque lo van a hablar, no sé si por los 2 meses o por un mes, pero el título de la serie que van a tocar los viernes es esto: comprobando lo que le agrada al Señor, en particular lo que le agradó de Cristo al Padre. Aquellas situaciones, momentos, cualidades, conductas, hay algunas que fueron audibles, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, quien tengo complacencia, por lo menos 2 veces, pero hay otras que sin duda fueron en lo íntimo, ¿sí? Aquellas cosas que el Padre aprueba del Hijo, aquellas cosas que le agradan, mejor dicho, ¿no? Porque aprobó todo. Pero ahora el texto clave que van a tocar es el de San Juan, mejor dicho, 8:29, que dice: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo el Padre, y ahí está la palabra clave, la frase clave: porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en esta oportunidad me dieron 3 áreas. Aquellas áreas, conductas o cualidades que el Padre le agradó del Hijo. Fueron trabajando, eso lo vamos a encontrar en San Juan 5:17, alabándole, adorándole, Mateo 11:25, y aquella cualidad, actitud, conducta que le agradó al Padre del Hijo, la última es la comunión, orando, trabajando, alabando y en comunión. Una vez un maestro de Biblia me dijo: no toques tantos textos. Yo siempre se lo digo a Carlos cargándolo, pero siempre con la mejor. No toques en un mensaje tantos textos, porque la expectativa del público, del auditorio, es grande si vos tocas 3 pasajes. Acá me dieron 3 pasajes distintos, ¿no? Y más como me gusta, que creo que es lo eficiente de que cada pasaje hay que ubicarlo en un contexto y ello lleva cada minuto. Yo lo que planeaba en oración en esta oportunidad es tocar uno de los 3, pero que claramente en ese pasaje de los 3 se ven las 3 conductas. Y vamos a tocar los textos que me dieron para mencionarlos, pero en un pasaje solo vamos a ver las 3 cualidades. Cómo el Señor se agradó del trabajo, cómo trabajaba el Hijo, cómo le adoraba, y vamos a ver la comunión que tenía. Empiezo con un paréntesis, habiendo presentado el tema y dicho lo que vamos a tocar hoy. Un paréntesis. Difícil empezar con un paréntesis. Pero una pregunta. Como hombre, Jesús de Nazaret, ¿conocía todo? Como hombre, Jesús de Nazaret, Jesús, el Señor Jesús, ¿conocía todo? Yo creo que sí. Bien, no puedo ver tu nombre porque tengo otra computadora adelante, pero bien animándote a comentar. Muy bien. Es caro, es caro. Bien. La pregunta es un poco tramposa y te veo cara de nueva porque yo era de esta iglesia y me alegra que puedas contestar. Muy bien, muy bien. Te felicito y es un poco tramposo, así que no te la agarres conmigo. Pero, a ver, la respuesta es: desde el púlpito ustedes habrán escuchado muchas veces que el Señor es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y la limitación de la naturaleza humana de Cristo, la limitación de la naturaleza humana de Cristo, impide a esa naturaleza, a la humana, conocer todo. En otras palabras, como hombre, Jesús de Nazaret no conoce todo. No conoce todo. Vos pensaste en la naturaleza divina, y como la naturaleza divina, sí. Ahora, ¿por qué empiezo con este paréntesis? Porque van a tocar durante el mes o los 2 meses, no lo sé, aquellas cosas que le agradaron al Padre del Señor.
Y hay una tendencia en esto a decir, bueno, como el Hijo de Dios es el Hijo de Dios, ¿cómo no va a agradar? Pero les recuerdo que el Señor Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. En él convivían estas dos naturalezas. Pero como hombre, él no conocía todo. Te doy un ejemplo, Mateo 21, 19. Él dice que tuvo hambre y viendo una higuera fue a ella y no halló nada. Sin duda podemos espiritualizar este pasaje e ir que el Señor fue para dejar una enseñanza, ¿no? Porque después maldice, uno de los milagros de connotación negativa, ¿no? Porque maldice y la higuera se seca. Pero realmente el Señor Jesús tenía hambre y fue a la higuera y no encontró nada en ella. No es que el Señor sabía todo. En Mateo 24, 36, que es el pasaje más claro, dice, pero el día y la hora de cuando Él venga, nadie la sabe. Ni aun los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahí, Caro, entraría como correcta tu respuesta. ¿Por qué? Porque en la naturaleza divina Él sí sabía cuándo va a ser, pero en la naturaleza humana no. Dios no se lo quiso revelar. En el ejemplo de Lázaro, cuando Lázaro muere, él pregunta, ¿dónde le habéis puesto? ¿Sí? Como Dios, en su naturaleza divina, sabe todo, dónde está la tumba. Pero como hombre, limita ese conocimiento. Limita, y ahí va una clave, solo para lo que era necesario para el ministerio sobrenatural del Señor Jesús en la tierra. Otro ejemplo, si no entendieron este porque avancé rápido, él pregunta dónde está la tumba. Pero el último, también uno de los más claros, que también lo espiritualizamos, y también me tuve que retractar, porque he predicado eso, cuando el Señor Jesús va y una mujer le toca el manto, ¿se acuerdan? Y Pedro, el bocón del grupo, le dice que ahí refleja que evidentemente el Señor Jesús no sabía. Le dice, ¿cómo preguntas esto? Es una pregunta absurda, estamos todos amontonándote. ¿Cómo vas a preguntar quién te tocó el manto? ¿No ves que somos una multitud? Y el Señor dice, ahí justificando la respuesta, ¿quién me ha tocado? No lo sé, pero lo que sí sé es que de mí ha salido poder. La naturaleza divina conocía a la mujer, sí, pero la naturaleza humana conoce sobrenaturalmente las cosas cuando a través de la persona divina se la quiere comunicar, cuando es necesario para su misión. Díganme si estoy yendo muy complicado, pero es un pequeño paréntesis porque a veces tendemos a espiritualizar, no sé si es la palabra espiritualizar, pero redondear, bueno, es el Hijo de Dios. Hermanos, vamos a entrar en un tema, en cosas que le agradaban al Padre, de lo que hacía el Hijo. Y el pasaje que reúne estas tres condiciones es Getsemaní, que es uno de los tres que me dieron. Cristo entra como hombre en Getsemaní. La resolución divina sobre su muerte espiritual es una incógnita para Cristo. La resolución divina de su muerte espiritual es una incógnita para Cristo. Y él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es esa copa? Lo vamos a ver después. Es la responsabilidad penal del pecado. Alguien debía pagar el justo por los injustos. Hay un texto que cuando predicamos, lo conocemos seguro de memoria, los que nos visitan de NEA también, todos los que se puedan estar acercando por primera vez, tal vez lo habrán escuchado, que dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué tipo de muerte? ¿La muerte espiritual o la muerte natural? Las dos. Porque una es producto de la otra. La muerte física es producto de la muerte espiritual. Cuando Adán peca, muere espiritualmente y se produce la muerte física. Ahora, vamos a entrar en Getsemaní. Y Lutero,
decía sobre este pasaje: Dios abandonando a Dios no es posible. Y es un tratado muy difícil en el que vamos a entrar, y como ningún otro pasaje sentía este sentido de insuficiencia. Pero me consuela saber que no soy el único que al hablar de esto sentía esto. Esto lo sintieron muchos predicadores, muchos que exponían este tema. Miren, Spurgeon sobre esto decía: al acercarnos a Getsemaní, estamos entrando en el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía y no se consumía. Miren lo que dice el predicador más grande del siglo XIX. Ninguno puede exponer correctamente un pasaje como este. Ahora vas a decir, ¿por qué elegí este? Si ninguno puede exponer correctamente un pasaje como este. ¿Por qué? Por lo que decía Lutero, Dios abandonando a Dios. Es un tema para ser tratado en meditación personal, no sé si tanto para explicarlo. Pero si Dios guió, el Espíritu Santo guió a 3 evangelistas que estén en la Biblia, evidentemente Dios tiene algo que decirnos con esto. Rairi decía: la historia de la angustia en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar correctamente. Hermanos, al entrar en Getsemaní vamos a estar pisando terreno santo. Y Dios quiere en esa actitud de escorrer el velo, un poquito el velo, para que nosotros podamos tener o vislumbrar lo que estaba sucediendo en el alma humana de Jesús horas antes de la cruz. Así que vamos a leer Marcos 14, 32. ¿Sí? Marcos 14, 32. ¿Lo tienen? Lo leemos. Vinieron. ¿Quiénes son los que vinieron? Los 11. Salen del aposento alto, de la institución de la Cena del Señor, donde el Señor Jesús le dice que van a herir al pastor y las ovejas serán desparcidas, que van a sufrir. Y dice que Judas, tal vez todos pensaron que iba a hacer arreglar algo de una ofrenda o algo, pero él se va, pero era para entregarlo, y los 11 salen. ¿A dónde? Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Agarró a 8 de esos 11 y lo dejó tal vez en la entrada de Getsemaní, pero se lleva a otros 3, donde tuvo una revelación especial, tal vez por su liderazgo, tal vez por su intimidad, y tal vez porque el Señor quería estar en confianza y en comunión con ellos, pero sin duda ellos también tenían que aprender algo. Y el 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Sí? Los divide en 3, deja 8 en el inicio, 3, y él se va más adelante. ¿Y qué hace? Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró, tema de esta noche que me propusieron, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Otro de los temas propuestos en esta noche. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién? A esos 3 que había dejado en el segundo sector. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Tal vez esto nos da una pista de cuánto tiempo estuvo orando, ¿no? El Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Qué mismas palabras? Las que dice en el versículo 36. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, para que lo entendamos. Esas fueron las palabras que repite por segunda vez. 40. Al volver otra vez halló durmiendo,
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez, evidentemente se fue a orar de vuelta, lo dicen los otros evangelios, le dijo, dormid ya. Los encontró por tercera vez durmiendo. Y descansad. Basta. La hora ha venido. ¿La hora de qué? De su misión. No de su misión todo junto, de su misión separado. La misión que traía el Hijo de Dios. El trabajo. La encomienda. ¿Cuál? De venir a morir en la cruz ocupando tu lugar y el mío. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Judas, uno de los 12, que no estaba con los 11, sino que había ido a tramar cómo iba a ser la entrega. ¿Sí? Bien. Dios quiso compartir con nosotros este momento de intimidad, porque vos y yo necesitamos conocer algo. ¿Qué? Muchísimas cosas podríamos sacar de este pasaje, exprimirlo. Pero vamos a ver estas tres. El trabajo, la adoración y la oración. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Bueno, después de estar en el aposento alto, todo lo que dijimos, de instituir la cena del Señor, de como decía nuestro amigo Oscarcito, de tirar varias bombas. Me acuerdo que él en un mensaje varias veces decía esto. Después de tirar varias bombas en esa mesa, ¿sí? Uno de ustedes me va a negrar. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Todos me van a dejar. Van a herir al pastor. Va a ser entregado. Tira varias noticias y se van al huerto de Getsemaní. Un huerto privado, tal vez. Utilizado para salir de la ciudad muchas veces para instruir a sus discípulos, pero muchas veces para estar en intimidad de manera privada con Dios. ¿Sí? Cuando yo investigaba y veía que esto era un huerto privado, me llamaba la atención, otro paréntesis, ¿no? ¿Quién era el dueño del huerto? El mismo dueño que también es desconocido de aquel del aposento alto, que no sabemos quién era el dueño del aposento alto. Aquel anónimo. Y aquel anónimo que también dio el burrito para que el Señor haga la entrada en triunfal. Así que te abro este paréntesis. Si vos pensás que simplemente el trabajo es lo que se ve, quiero decirte que tal vez el que dio y el que les prestaba este huerto a los discípulos y al Señor Jesús era un anónimo, el mismo que le dio el anónimo del aposento alto y el mismo anónimo que dio ese burrito para que entren a la entrada triunfal. Pero lo que sí sabemos es que para él nada pasa por alto. Y tu trabajo que tal vez vos haces para el Señor, tal vez no, vos haces para el Señor y tal vez nadie lo ve, el Señor va a dar cuenta y te va a premiar en aquel día. Ahora, Getsemaní, ¿qué significa? Vamos rápidamente. Prensa de aceite. Getsemaní significa prensa de aceite. Un lugar donde prensaban ahí el aceite, se trituraban las olivas y allí iba a ser triturada el alma humana de nuestro Señor. Ordenó a 8 que se queden más adelante y a 3 más íntimos como líder necesitaban esta instrucción. Y en el versículo 33 empieza a contarles cómo él se sentía. Después de separar a estos 3 dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí en el original es algo tan espantoso y doloroso. Algo similar al horror. Por eso te hacía esa pequeña introducción al paréntesis. El Señor le costó entrar en Getsemaní. Por eso pide lo que pide y vamos a estudiar un poco qué es lo que pide. Y por eso es un pasaje muy difícil de explicar. La Pascua estaba pasando. Como estamos ahora, una semana después de la Pascua estaba pasando. Y Cristo tenía que experimentar vivencialmente, en carne propia, lo que celebraron hace unos días atrás, que era la Pascua. Que ese cordero inmolado tenía que ser muerto en nuestro lugar. Y él les dice abiertamente en el 33 y en el 34, y les dijo nuevamente en el 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yo nunca me había percatado de esto, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba entrando en una agonía, que en este pasaje no lo dice, pero en el paralelo, si Dios
dicen comentaristas, no enviaba a ese ángel. El estado de ánimo del Señor era por el piso. Les dice abiertamente la palabra perlipus, ¿sí? La nombro simplemente perilupos, mejor dicho, perilupos, viene de la palabra periferia. Estoy abrumado, estoy arrinconado, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi cuerpo está a punto de colapsar. La tristeza me sacude. ¿Por qué? Porque estoy a punto de morir. ¿De sufrir qué? Esa separación que vamos a ver con Lucas 22:43. Ese es el pasaje donde dice que Dios mandó un ángel para fortalecerlo. Ahora dice que mandó un ángel para fortalecerlo, no para consolarlo, para fortalecerlo, para que siga el periplo que tenía que seguir. El fortalecimiento del ángel viene después de la primera oración, para después avanzar con todo lo que iba a seguir, una angustia mayor. Después de que vino el ángel, Lucas 22:44, léelo después, dice que después de haber sido fortalecido por el ángel, el pasaje paralelo al que leíamos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Discusión, ¿qué es lo que pasa ahí? Tiene un nombre, no lo vamos a decir, qué es lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que esto puede pasar, que su agonía era tan grande que su sudor eran como gotas grandes de sangre que caían sobre la tierra. Así estaba nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué era lo que lo abrumaba? ¿Qué era lo que lo abrumaba? Si muchos seguidores enfrentaron la muerte de otra manera, por ejemplo, un tal conocido Policarpo, o muchos seguidores de él dieron su vida por él. ¿Qué quiere decir? ¿Que estos hombres tenían más fe que el Señor Jesús? ¿O que eran más valientes que el Señor Jesús? No. Cristo se estaba enfrentando a algo que ningún hombre se podía enfrentar jamás. Algo desconocido para el mismo Jesús, que no había vivido hasta el momento. ¿Y cuál era? Lo vemos contenido en esta oración. Se postró en tierra y ora, pidiendo que, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora vimos que esto es una síntesis, no sabemos cuánto estuvo orando. ¿Cuánto tiempo estuvo orando? Bueno, nos puede dar una pista que le dice el Señor a Pedro, no has podido velar ni una hora. Ahora, no importa cuánto tiempo, ¿cuál fue la esencia? Y nos estamos metiendo en el punto. No voy a ser tan de bosquejos como otras veces. Ya estoy metiéndome en todo lo que vamos a hablar. ¿Cuál es la esencia de la oración? Uno de los puntos que vimos. Que le agradó al Padre cuando veía al Señor Jesús. ¿Cuál fue la esencia de la oración? De ser posible, él no quería pasar por la experiencia de tener que tomar el contenido de esa copa. ¿Y cuál era el contenido de esa copa? En todo el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Salmo 75:8 dice, cáliz de copa en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. Isaías 51:22 dice, el cáliz de su furor. Jeremías 25:15 dice, como la copa de vino es su furor. Y podríamos seguir leyendo textos, pero en el Antiguo Testamento, el símbolo de la copa es la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Ahora vos me vas a decir, ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero también es perfectamente justo. Y no podemos entender su amor si no entendemos su justicia. No podemos entender su amor si no entendemos su justicia. Alguien debía pagar. Y ese alguien tenía que ser el Hijo de Dios porque cumplía el requisito de no tener pecado y ser el Hijo de Dios y que ocupe nuestro lugar. Ahora, no fue la expectativa del sufrimiento físico que iba a vivir después en la cruz lo que llenó de horror y de espanto al Señor Jesús, que le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, fue fortalecido por un ángel, sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. Todo eso que estaba sintiendo el Señor Jesús no fue por la expectativa del sufrimiento físico que iba a venir.
Que esto sí lo sabía el Señor Jesús, porque varias veces se lo había dicho a sus discípulos. De hecho, en esa misma noche te acabo de decir que se los dijo. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. No es el sufrimiento físico que iba a venir en minutos, en horas, lo que llenó de horror y espanto el alma humana. ¿Saben qué fue? Sino el hecho de que en horas, el Señor Jesús tenía que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios sobre los pecados tuyos y míos que cometimos y que vamos a cometer. Lo que hemos acumulado y lo que vamos a acumular en toda nuestra vida tenían que caer sobre Él. Y no solo de este tiempo, pensar en el pecado de los siglos, tenían que caer sobre Él. Iba a experimentar el abandono de su Padre, la ruptura de esa comunión. Y ahí nos estamos metiendo en donde es difícil de explicar. Dios abandonando a Dios. Esas 3 horas de oscuridad, no es simplemente oscuridad en la cruz, 3 horas hubo de oscuridad, simplemente porque se hizo oscuro y la noche se oscureció. Es que Cristo estaba cargando el pecado tuyo y mío. La oscuridad tiene un sentido. El Hijo de Dios debía morir, el justo por los injustos. Por eso, en palabras llanas, no pensemos que cuando el Señor le dice, aparta de mí esta copa, le está pidiendo, no hay otra posibilidad de morir en la cruz, no le está pidiendo eso. Le está diciendo, Señor, me cuesta, Padre, me cuesta vivir esta separación. Hasta el momento vivían en esa relación filial, para ponerlo en palabras que podamos entender. Iba a experimentar el abandono de su padre, la ruptura de esa comunión, que había disfrutado de siempre. ¿Sabes por qué? Por culpa tuya, Caro, Soriano, Lichi Marce, Meli, Migue, son los que veo yo, mía y tuya. El que no tenía pecado, por nosotros, le hizo pecado. No dice que pecó, le hizo pecado. En Getsemaní se sintió abrumado porque en unas horas iba a experimentar esa ira. Dice un predicador, experimentar una ira sin misericordia, para hacer posible que los creyentes pudiéramos disfrutar una misericordia sin ira. En él se iba a descargar toda la ira de Dios por el pecado. En la cruz, cuando se produce ese momento de desamparo, el Padre, mirando al Señor Jesús siempre, tiene que darle la espalda y mirar a la humanidad. Y ahí es lo que dice Pablo, y él estaba reconciliando al hombre en Cristo. En Getsemaní se sintió abrumado por eso. Ahora, ¿lo sabía el Señor? Sí, se los había dicho a sus discípulos varias veces. Pero no es lo mismo conocerlo que experimentarlo. Y la hora se estaba acercando, hermanos, la hora se estaba acercando. La hora se estaba acercando y el Señor Jesús se siente así. Ahora, para entrar en el tema, porque vas a decir, bueno, ¿cómo ora alguien en un momento de dificultad? Por eso ora. Por eso el escritor a los Hebreos en 5:17 nos cuenta esta experiencia. Dice que ora, que suplica con gran clamor, con gemidos. Ahí la palabra gran clamor es con gemidos audibles al Padre. Pasa de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben lo que dice MacArthur sobre esto? Me llamaba la atención. Porque a veces nos llama la atención, ¿cómo el Señor Jesús va a pedir eso? Él dice, es la única respuesta más aceptable, esperada de un santo como Él. Él sentía el odio por el pecado. Él es demasiado puro. No es de extrañable de que Él pida eso. Padre, si es posible, que no se produzca esa separación. Por eso Dios envía al ángel. Qué humillación para el Hijo de Dios, ¿no? Ser fortalecido por un ángel. El Hijo de Dios siendo fortalecido por un ángel. ¿Qué le habrá dicho? No lo dicen los evangelios. Un predicador como Pérez Millo dice que da
luz un poquito este tema de qué le pudo haber dicho el ángel, que en Hebreos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió lo oprobio, por el gozo puesto delante de él. Tal vez el ángel le mostró la película y le dijo, tenés que ir a la cruz, porque vas a salvar a muchos. Y tenés que experimentar el desamparo del Padre, porque tenés que cargar el pecado de cada uno de nosotros. Por eso dice, Abba Padre. Abba Padre. Un judío no se animaba a orar así. Esta oración Abba Padre es lo más similar a decir papito querido. Ningún judío expresaba esa frase para orar con Dios. Pero él dice, Abba Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿todo era posible para Dios? Sí. Siempre que se haga esa pregunta es sí. Pero en realidad es no, cuando hay cosas que interrumpen. Porque esto no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Todo es posible para Dios? Si está en su voluntad, sí. El Hijo de Dios tenía que sufrir ese castigo. Ahora, debemos estar eternamente agradecidos por el final de esta oración. Padre, si es posible, Abba Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Haz como tú quieres. ¿Y qué es lo que quería el Señor? Fortalecerlo, que experimente esto, que sus discípulos saquen una enseñanza, que 2000 años atrás nosotros sigamos hablando de este pasaje y saquemos enseñanza, pero sobre todo que Él tenía que ir a la cruz y cargar tu pecado y el mío, porque otro no lo podía cargar. En Getsemaní, la voluntad humana quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Ahora, si me va siguiendo, vamos viendo cómo oró el Señor Jesús. ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud ora el Señor Jesús? El Señor Jesús oraba muy de mañana, dice en los evangelios. Siendo aún muy temprano, se iba a un lugar allí oscuro y allí oraba. Para la sorpresa de Pedro, dice, te vinieron a buscar y no lo encontraba porque él se apartaba y oraba. Él tenía un tiempo, él tenía una cita y oraba con el Padre. En una decisión importante para elegir a los 12, él no dijo así, vení vos, 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 vos. En una decisión importante, ¿sabés lo que dice Lucas 6, 12 al 13? Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, escogió a los 12. No tomó una decisión precipitada. Ahora, ¿queremos ver por qué le agradó al Padre esto? Bueno, en el primer punto en su oración estamos viendo Getsemaní como oró, pero no es la excepción Getsemaní. Toda su vida, al inicio de su ministerio, al elegir a los 12 en una decisión importante. Te hago una pregunta, me hago una pregunta. ¿Tenemos un tiempo para orar con Dios? Tal vez no tenga que ser tan temprano, dice la Biblia que era muy oscuro. ¿A qué hora se habrá levantado el Señor Jesús? ¿Pero tenés un tiempo para orar? ¿Tengo un tiempo para orar? Segunda pregunta que me hago, en las decisiones importantes, ¿las tomo precipitadamente o oro al Señor? Yo creo que a veces en la iglesia estamos constantemente rectificándonos porque no hacemos tanta oración. Nuestras reuniones de organización es una minuta, organizar y poca oración. Es mi error, no estoy vislumbrando el error de la iglesia. Digo, ¿cuántas veces vamos así? Y a veces tenemos que orar más y tal vez callarnos e irnos. En Juan 17, una oración de intercesión, la estudiaron hace poquito, me acuerdo, porque me acuerdo que habló mi hermano sobre eso, Juan 17, la oración intercesora del Señor. Una oración donde Él rinde cuentas. Padre, hasta acá. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Tenemos oración? ¿Tenemos un tiempo? ¿Rendimos cuenta de nuestras oraciones? ¿O lo utilizamos simplemente para la enfermedad o para la construcción o para ampliar el templo? Dice que el Señor Jesús oró por los suyos y por lo que han de venir en Juan 17. La obra es tuya, pero vengo a implicar por mis hermanos. En la cruz, ora pidiendo perdón. Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En dependencia en la cruz, cuando las tinieblas ocurren, cuando hay silencio, un silencio que se puede palpar, el Señor clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo da su vida orando.
Y clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora vamos a ver después que la relación en la cruz se vuelve a restablecer, porque él termina orando al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, vimos varios pasajes, y Getsemaní, previo a la cruz, no fue la excepción. En un momento de gran dificultad. ¿A dónde vas en los momentos de dificultad? Recién decía Fer, y también lo veía que lo oraba, y cuando nos persiguen, ¿no? Como cristianos. Bueno, hermanos, cuando oraba y pensaba en eso, pensaba en Hechos 9. Que Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, y cuando tiene un encuentro con el Señor, ¿saben qué le dijo el Señor Jesús? Se le aparece y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A quien vos me estás persiguiendo a mí. No le dice vos estás persiguiendo a la iglesia. A mí me estás persiguiendo. Porque el que se mete con el Hijo de Dios se está metiendo con el Señor mismo. Ahora, el Señor en un momento de dificultad ora. ¿Y qué hacemos nosotros en un momento de dificultad? Me encantó lo que hicimos hoy, exponerlo y orar. ¿A dónde vas en momento de dificultad? Quiera Dios que sea la oración. Porque el Señor Jesús es el claro ejemplo. El Señor Jesús agradó al Padre en la oración. Y al final de las 3 horas vuelve a hablar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vuelve a hablar con el Padre. ¿Por qué? Porque ahí hay algo también, una enseñanza, que el Señor Jesús iba a ser semejante también a nosotros como hijos. En la cruz está la muerte terrenal, la muerte espiritual, la separación con el Padre, la muerte terrenal y la resurrección. Y eso es lo mismo que pasa a nosotros. Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando creemos, somos resucitados. Cuando creemos, morimos físicamente y algún día vamos a ser resucitados. Por eso esto que ocurre en la cruz es lo mismo que nos pasa a cada uno de nosotros. Dios determinó que seamos igual al Hijo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es nuestra oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor Jesús, en la oración en Getsemaní, hasta está preocupado por los demás. El Señor Jesús interrumpe su relación con el Padre, su oración con el Padre, su agonía, para ir 3 veces a despertar a sus discípulos. Y a veces le damos con un caño a los discípulos, y en este pasaje dice que estaban cansados, pero ¿saben cuál era? No lo vamos a buscar. El verdadero sentir de por qué se estaban durmiendo, lo dice Lucas. Ellos estaban tristes por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque tenían otra perspectiva. Señor, esto no era lo que nos prometiste, esto no era lo, mejor dicho, no porque vos no mientas, sino nosotros nos imaginamos otra cosa. ¿Dónde está el reino? Nos están persiguiendo, se nos va a ir el pastor. Pero el Señor Jesús estaba preocupado en que ellos cambien su perspectiva. ¿Te das cuenta de lo que es una vida de oración? Preocupado por los demás. Preocupado por los demás y va y los trata con cariño. Pedro, ¿te acordás que anoche te dije que Satanás me ha pedido para zarandearte? Te estás zarandeando, Pedro, no le des lugar. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, ojo. Y sin duda Pedro después cuando escribe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, la saca la enseñanza de acá. ¿Te das cuenta? Una oración con cariño, una oración preocupada por los demás, una oración sensible. Me siento así, Señor. Me siento así. Orando en intimidad, adorando al Padre. Padre, vos lo podés todo, pero me sujeto a tu voluntad. Y tal vez a mí lo que más me llama la atención es esto, que el Señor Jesús no ora para torcerle el brazo a Dios, sino para que su voluntad se alinee con la de Él. Cuando nosotros oramos, no oramos para torcerle el brazo a Dios. Nosotros oramos para que nuestra voluntad, en oración, en lectura, en tiempo de oración, se alinee a la voluntad de Él. Y Hebreos nos dice que la oración de nuestro Señor Jesús fue oída. Hebreos 5:17 dice que fue oída a causa de su temor reverente. Y por eso aprendió obediencia.
Y no es que aprendió obediencia porque era desobediente, sino que aprendió obediencia en un área nueva. ¿En qué? En esto de ir a la muerte. Por eso, el Señor Jesús es el ejemplo máximo de la oración. Por eso le agradó al Padre. Ahora, en respecto a la adoración, ¿qué es la adoración? Es una posición de humillación y reverencia delante de alguien superior. ¿Está en Getsemaní esto? Es una señal de rendición y sumisión. En otras palabras, es arrodillarse y prostrarse delante de Dios por causa de su grandeza. ¿Se acuerdan la canción que cantamos? Te daré lo mejor. No la canto porque soy malo. Te daré lo mejor. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Saben cuál es la mejor adoración? La obediencia. Y el Señor lo estaba haciendo, y Hebreos se encarga de decirlo. Aprendió la obediencia. Es tomar la verdadera posición delante de nuestro Creador. Es reconocer su omnipotencia sobre toda la creación. Eso se produce en Getsemaní. El Señor Jesús estaba adorando al Padre. Estaba alabando al Padre. Y estaba sujetándose a su voluntad. ¿Y cuál era el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? Bueno, el pasaje que me daban era, mi Padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. ¿Cuál era el trabajo del Padre? ¿Cuál era el trabajo del Hijo? El trabajo del Hijo era cumplir con eso. Por eso cuando termina, la obra dice, consumado es. La tarea que me diste fue hecha. El justo muriendo por los injustos. El Padre nunca deja de trabajar. Y es un aliento, es una promesa para nosotros. Y es una confianza plena para nosotros. Que el Padre no deja de trabajar, sigue trabajando. Y Jesús también nos dio ese mayor ejemplo. No dejó de trabajar en ningún momento. Cuando los discípulos estaban tristes, Él tenía claro el objetivo. Le dice, vamos, levantaos, la hora ha llegado. Tengo que ir y seguir con la misión con la que vine. Durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Jesús trabajó y oró. Y son las dos cosas que más predominan en Él. Hermanos, la hora avanzó. Que estas tres cosas sean las cosas que se predominen también en nosotros. Que lo que le agradó al Padre, también nosotros le podamos agradar a Él a través del Hijo. ¿Cómo está nuestro servicio? ¿Cómo está nuestro trabajo? ¿Cómo está nuestra alabanza? ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Y cómo está nuestra vida de oración? El Señor Jesús es el ejemplo máximo. Pero que esa voz, que tal vez no sea audible, sea en silencio y que nosotros podamos estar agradando a Dios con nuestro trabajo, con nuestra adoración y con nuestra oración. Quiera Dios que lo podamos poner en práctica. Pero para terminar, yo no sé si todos acá, los que están conectados, son hijos de Dios. Y lo primero, para agradar a Dios, me llama mucho la atención, en la Biblia hay personajes que oraban y aún teniendo una vida de religiosidad no eran hijos de Dios. Bueno, nosotros estamos tocando el tema, lo que le agradaba al Padre del Hijo, y nuestra conclusión, porque nosotros debemos llevar todo esto a la práctica, es, ¿nosotros debemos agradar al Padre con estas actitudes? Bueno, para agradar al Padre en primer lugar tenés que ser hijo. Y para ser hijo es entender que Él ocupó tu lugar en la cruz y que ocupó mi lugar en la cruz, porque la cruz tenía nuestro nombre y Él fue y cargó nuestro pecado, para que vos, entendiendo esto y por fe, puedas decir, Señor, creo en ti. Creo que ocupaste mi lugar en la cruz. Haceme un hijo tuyo. Salvame, Señor. Esa es la primera oración que Él escucha. La de fe, la de un corazón arrepentido, entendiendo que es pecador y que Cristo murió por él. Y después empieza un camino de agradarle. Quiera Dios que puedas tener esta decisión de ser hijo de Dios. Y para los que ya somos hijos de Dios, que podamos reflexionar en estas tres cosas y poder agradar al Padre como lo hizo el Hijo. Dios lo bendiga.